Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de nuestro programa Vamos Somos Chilenos de los días jueves 5 de marzo de 2026. Le damos la más cordial bienvenida junto a Marisol Ortiz y Cristian Fuentes. También aprovechamos de saludar a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc. Hola Marisol, hola Cristian, ¿cómo han estado? Hola, hola. Mm. Aquí ¿Cómo estamos. están? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, Uy, digamos, Bueno, muchas gracias por la invitación. perfecto, tenemos un excelente invitado, sobre todo con el conocimiento que nos puede entregar respecto a lo que está aconteciendo en el Oriente Medio, nuestro amigo invitado habitual, el profesor y académico don Fernando Wilson. Así que bienvenido Fernando y muchas gracias por acceder al programa. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la disposición. Trataré de responder corto. Oye, Haré lo bueno, que pueda. en lo internacional, bueno, sin lugar a dudas que la guerra en el Oriente Medio y cómo se ha expandido, ¿no es cierto?, desde el día sábado pasado, que tiene en ascuas al mundo completo, yo creo, por lo que allí está pasando. Han ocurrido varios hechos, los bombardeos de aeropuertos de países, en cierta medida aliados de Estados Unidos, que están en el Golfo Pérsico, de los Emiratos Árabes, y también misiles que han alcanzado incluso Chipre. Así que es una situación preocupante y subimos también hoy día del hundimiento de un buque iraní a través del ataque con un torpedo de un submarino nuclear norteamericano que se encontraba en aguas cercanas a Sri Lanka. También nos ha llamado la atención en lo internacional la negativa española a facilitar el uso de sus bases a Estados Unidos, lo cual ha hecho que el presidente Trump amenace con cortar los lazos comerciales con España. Y bueno, y la señora Rebecca Greenspan, postulada por Costa Rica para concursar en la designación o en el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con ello. Bueno, y en lo nacional, indudablemente que también ocupa la agenda el quiebre de las reuniones bilaterales, ¿no es cierto?, entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Han habido llamados a retomar el diálogo de diversos sectores y bueno, hay ahí evidentemente se alega una falta de transparencia. Tenemos el cable chino, la misma postulación de la señora Bachelet, los amarres, el déficit fiscal y varios etcétera. También llama la atención la declaración de la nueva presidenta de la Corte Suprema, la señora Gloria Ana Chedesich, respecto de que declara que el Estado ha perdido la capacidad o no tiene el control de las cárceles de Chile, situación realmente preocupante. También la reforma al sistema político de alguna manera avanza y también nos llamó la atención una noticia preocupante, que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados habría aprobado ya el aborto libre. Eh, Así que bueno, partimos, Fernando, con qué es lo que está Por favor. pasando y a qué puede llegar esto dadas las capacidades tanto de Estados Unidos, Israel y de Irán, digamos, porque hemos visto que tiene una capacidad Ujú. importante. A ver, Irán claramente estaba reconstruyendo la potencia de fuego que había consumido durante las operaciones del 2024-2025, pero todavía estaba bastante lejos de conseguir eso y por lo tanto sus ataques, tanto con drones como con misiles balísticos y misiles cruceros, están siendo mucho más restrictivos, números mucho menores de misiles. Y de la misma forma, si bien se lanzan sobre Israel y sobre algunas posiciones defendidas norteamericanas, el hecho concreto es que están también atacando una serie de estados árabes, recordemos que Irán es persa, que si bien tienen bases militares norteamericanas, eso se ha convertido en excusa para golpearlos fuertemente con drones y con misiles. Los impactos sobre la embajada norteamericana en Riyadh, la capital de Arabia Saudí, el impacto con drones en el edificio Burj Khalifa, digamos, en Dubái, famoso por ser el edificio más alto del mundo, etcétera, buscan claramente expandir el conflicto y enfrentar un problema que militarmente para Irán no tiene una solución. De hecho, la paradoja es que pareciera ser que la principal esperanza iraní radica en la falta de definición pública, por favor,
de parte de Estados Unidos e Israel respecto a lo que en su momento von Clausewitz denominó como el estado final deseado. Es decir, ¿cuál es el objetivo que realmente se persigue con esto? Destruir la industria militar, provocar un cambio de régimen. No hay una claridad en eso y eso probablemente está teniendo un impacto en la actitud un tanto ambivalente que algunos aliados europeos están teniendo frente a Estados Unidos. Marisol, Ujú. Sí, estaba viendo que este conflicto lleva ya como 74 años, con excepción del periodo en que estuvo el Shah de Irán, ¿cierto? Que fue, digamos, puesto por Estados Unidos, si no me equivoco. Y ahora se dice nuevamente que una de las cosas que quiere hacer es justamente poner al hijo del Shah de Irán. ¿Sabes algo de eso? A ver, la dinastía de los Pahlavi surgen de un golpe de Estado durante la Segunda Guerra Mundial, en el que efectivamente se beneficia un liderazgo favorable a los aliados, en concreto Gran Bretaña y la Unión Soviética, para asegurar las reservas de petróleo y evitar lo que había ocurrido en Irak, digamos, de una rebelión pro-alemana y pro del eje. El problema que tiene quien sería Reza Pahlavi III es que no tiene una máquina política organizada y estructurada dentro de Irán en el día de hoy. Es un liderazgo que claramente atrae, es una persona con una educación formidable, con facilidad de comunicar, pero padece un poco el mismo problema María Corina Machado, es decir, sería el presidente ideal, pero no tiene un aparato político dentro del país que lo haga viable. Y ahí es donde nos encontramos con el principal problema, que es que el régimen, más allá de los bombardeos, sigue firme, sigue instalado, sigue con un grado de poder notable y como lo demostraron los cerca de 30.000 muertos, digamos, de las rebeliones y protestas de junio, julio recién pasado, con absolutamente toda la decisión de continuar usando la violencia contra su propio pueblo. Cristian, Ujú, Sí, bueno, ujú. yo creo que es tremendamente interesante de cómo poder analizar este conflicto. Nosotros hoy día estamos siendo meros espectadores, ¿verdad? Y estamos viendo cómo reaccionan países de la región, pero también en nuestro contexto nacional, estamos en transición de gobierno, ¿verdad? Viene entrando un gobierno con una nueva ola de pensamiento, ¿verdad? Viene saliendo un gobierno que también tuvo una postura frente a los conflictos internacionales, pero tremendamente sesgada y muy ideologizada, perdón. Ideologizada, claro. Ideologizada. Muchas gracias, Fernando. Entonces, respecto a esto, eh, yo creo que todos nos preguntamos, Fernando, ¿qué impacto en términos concretos podría tener, eh, por ejemplo, para Chile, si esta guerra escala, ¿cierto? Y continúa, precio de petróleo, inflación, no sé, tipo de cambio. ¿Cómo nos pega como país, Fernando? A ver, nos pega de una forma bastante ambivalente, porque por un lado, claro, nos perjudica, vuelve a subir el dólar, vuelve a subir el petróleo, etcétera. Pero por otro lado, el cobre, que está en precios increíbles, digamos, vuelve a subir, por cuanto el nivel de oferta de cobre es particularmente rígido y no hay nuevos proyectos, por lo menos por los próximos 5 o 6 años. Y buena parte de los nuevos proyectos van a ser chilenos, por lo tanto, eso significa que tenemos un escenario donde también nos entra bastante. Y seamos sinceros, el incremento del precio del dólar está siendo bastante oportuno porque muchas de las exportaciones se están pagando en este momento y por lo tanto se están pagando con un dólar un poco más alto. Ahora, dicho aquello, este es el mundo que vamos a enfrentar de aquí y en más. Es decir, es un mundo, como lo comentábamos en otras ocasiones y en otras conversaciones que hemos tenido, es un mundo más parecido al previo a 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial, que a cualquier momento durante la segunda, durante
siglo XX, es decir, un mundo multipolar donde hay docenas de conflictos que se desarrollan en la periferia del mundo y por lo tanto este tipo de incidentes van a ser la rutina, la regularidad, tienen que incorporarse dentro de la planificación comercial y económica. Ahora, la visión política, el régimen saliente, digamos, la administración de Gabriel Boric, mostró una postura bastante particular de asumir un rol de juez moral, que particularmente orientado respecto al tema, a los procesos que vinculan a Estados Unidos o Donald Trump, manteniendo una cierta ambivalencia. Recordemos las cumbres que él patrocinó, Democracia Ahora, donde solo se reunía con liderazgos de izquierda, digamos. Dentro de esa situación, claramente se va a producir un cambio de eje y en ese sentido la visita del presidente electo a Washington, el hecho que haya sido invitado a una cumbre donde van a presentarse una serie de otros liderazgos latinoamericanos, él va a ser el único presidente electo, por más que esté a pocos días de asumir, claramente demuestra que se lo considera parte de un bloque, parte de una línea. Y en ese sentido, bueno, ahí vienen las ventajas y desventajas que tiene estar alineado. Ahora, para ser sincero, en el mundo que viene hoy día, en la cuenca del Pacífico, definitivamente el no alineamiento se perfila más como un problema y un riesgo que como cualquier virtud y cualquier amenaza. Por lo tanto, estas son las cosas en las cuales, más que funcionar con slogans de redes sociales, hay que trabajar con la cabeza fría, con un análisis y orden. Y termino con una sola idea. Sí, China es nuestro principal cliente de los productos de exportación, pero Estados Unidos es el principal inversionista en grandes proyectos de infraestructura y sobre todo mineros. Se da la paradoja que minas explotadas con fondos norteamericanos son las que exportan el cobre a China y son las que pagan el royalty minero. Por lo tanto, no podemos prescindir ni de unos ni de otros. Difícil escenario, en realidad le va a tocar al gobierno del presidente Kast para poder jugar Ujú. eh, entre esos dos intereses, digamos, que son intereses mutuos, ellos de tenernos a nosotros alineados y nosotros poder comerciar con ambos países, digamos, y que no debiera ser excluyente lo uno. Sí, y ahí hay un punto que es re importante mencionar, tanto la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, publicada hace un par de meses atrás, como las declaraciones del propio embajador Judd, plantean que Estados Unidos no tiene problemas con el comercio. Vendámosle lo que queramos a quien queramos. El problema es cuando se interviene en estructuras o en elementos que son de riesgo estructural. Mucha gente no logra entender por qué Estados Unidos presentó, digamos, una serie de pruebas de ciberataques. Y la razón es que entregarle a China una autopista de alta velocidad para acceder a América Latina significa pavimentarles una autopista de acceso incluso más fácil que el que tienen hoy día para montar hackings y ataques masivos. Y en ese sentido, Rusia, China y Corea del Norte son famosos por las granjas de bots y las granjas de trolls para hacking incluso criminal. Por lo tanto, aquí hay unas implicancias que van mucho más allá del alineamiento ideológico, sino que hay un tema al cual no me atrevo a decir taxativamente en un sentido o en el otro, pero que hay que estudiar bien en mérito de lo que representa una autopista de datos como la que estamos conversando. Oye, yo te quería llevar, hoy día con la inteligencia artificial uno puede escuchar a cualquier persona diciendo algo que no es cierto, digamos. Video, Por supuesto. etcétera. Y escuchaba en redes sociales, leí en redes sociales eh, la posible intención de armar a los kurdos, ¿no es cierto?, que están en el área norte, eh, que tienen un conflicto con Turquía. eh, Ese fenómeno o ese riesgo, digamos, que se expanda el conflicto más allá, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan posible es que eso ocurra? Habíamos visto que por otra parte que Hezbollah, después de los Ujú. Vipers, ¿no es cierto?, estaba prácticamente, absolutamente desarticulado, pero vemos que de alguna forma se articularon. Entonces, ¿cómo estás viendo ese escenario de lo que puede pasar un poquito más allá de lo que está pasando en el mismo Golfo Pérsico?
A ver, el problema que están enfrentando norteamericanos e israelíes y que nuevamente cae dentro de lo que les mencionaba hace un rato atrás, en el sentido de cuál es el estado final deseado, cuál es el objetivo estratégico de esta guerra. La desarticulación, la disminución de la capacidad de resistencia del gobierno iraní o por el contrario un cambio de régimen. Para un cambio de régimen es básico, se requiere ocupación. Es decir, se requiere tropas en el terreno, algo que los israelíes no pueden hacer por un tema geográfico y los norteamericanos no quieren hacer porque además es parte de la promesa básica de Donald Trump de no abrir nuevos teatros de operación y no exponer nueva gente a este tipo de acción. En ese sentido, los kurdos, recordemos que el Kurdistán es un territorio que se encuentra compartido entre Irán, Siria, Irak y Turquía, respecto a los cuales los cuatro estados han tenido acciones represivas frente a una sociedad que en la historia está registrada como coherente y organizada desde el 2800 a.C. Claramente es una cultura con una sofisticación bastante importante. Si es que se pudiera conseguir que kurdos iraquíes, suní, apoyaran a los kurdos iraníes contra el régimen, se podría efectivamente tener algún grado de posibilidad de desarticular el sistema de poder del Estado iraní. El problema es que eso garantiza una guerra civil a plazo abierto de muy larga duración, por cuanto una vez que los kurdos decidan entrar y capturen Teherán o derroquen al gobierno, nadie va a evitar que decidan construir un Kurdistán basado sobre Irán. Es decir, ¿quién va a ir a sacar a los kurdos si es que los kurdos llegan a Teherán? O no, no lleguemos a tal extremo, pese a que no les queda tan lejos. Otras ciudades, Merabad, Qom, etcétera. Por lo tanto, claro, pudiera ser interesante para algunos, sobre todo para los árabes del Golfo Pérsico e Israel, que Irán, tradicionalmente la gran potencia regional, la antigua Persia, esté permanentemente en una guerra civil porque no, no va a molestar a nadie. Pero es un cataclismo y al mismo tiempo va a ser una caldera fabricante de terroristas yihadistas que se van a expandir a través del mundo. De hecho, yo creo que las operaciones actuales inexorablemente van a generar una reacción asociada a la rama Quds, al Quds, que es la rama de acción internacional de la Guardia Revolucionaria Islámica, donde fenómenos como el ataque a la AMIA o la embajada israelí no solamente no son descartables, sino que son más bien de orden esperable. De aquí a 1 o 2 meses más, la logística de una operación de estas características toma tiempo, podemos esperar una acción internacional importante. El propio Irán planteó que si Israel bombardeaba la embajada iraní en Beirut, en el Líbano, los iraníes iban a atacar embajadas israelíes repartidas por el mundo. No olvidemos que en 1982 ya hicieron eso, no los iraníes, sino que el Frente Popular para la Liberación de Palestina, con el embajador israelí en Londres, Shlomo Argov, que gatilló la invasión al Líbano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una amenaza creíble. Marisol, Sí, estaba pensando en lo que estabas diciendo y en la pregunta de Reinaldo y me pregunto, ¿tú crees que podría entonces el conflicto en Irán derivar en una guerra asimétrica? A través, por ejemplo, de su red de aliados como Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, entre otros. O sea, la opción estratégica iraní es esa desde hace más de 20 años. Han gastado 80.000 millones de dólares en su programa nuclear y al mismo tiempo 110.000 millones en apuntalar lo que ellos llaman el eje de la resistencia. Ahora, es cierto, ahí estaba la Siria alawita que ya cayó, Hamas y Hezbollah que están muy golpeados, el gobierno shia de Irak que está un poquitito mejor. Y los únicos que retienen tanto voluntad como capacidad ofensiva son los Houthi en Yemen, amenazando a los buques que bajan por el Mar Rojo. Pero en términos estrictos, eso es un hecho y no podemos olvidar que hasta hace pocas semanas atrás, con la llegada al poder del presidente Paz en Bolivia, bien digo, hasta ese momento la embajada de Irán tenía 600 diplomáticos acreditados, 600. Eh, Eso es más que la embajada norteamericana en Moscú, digamos, o sea, estamos hablando o de la rusa en Washington. Es una cantidad desmedida que todo indica era la plataforma de acción a nivel regional.
Ahora, es cierto, Irán, y más bien, elige la resistencia y los grupos como Hezbollah, que han sido detectados reiteradamente. Acuérdense de esos dos iraníes, dos grupos dos parejas que llegaron en algún minuto con pasaportes falsificados británicos, y que dieron siempre la misma residencia en Puente Alto, en la Florida, y desaparecieron inmediatamente. Es decir, tenemos señales, pero esta gente lo que hace en América Latina, más que atacar, salvo los casos puntuales de la Embajada y la AMIA en Buenos Aires, es lavar dinero. Esta gente tiene acceso a cifras gigantescas de dinero, el comercio ilegal de petróleo, de los propios iraníes y distintas acciones, el tráfico de drogas en el Triángulo Dorado y en el propio Afganistán, etcétera. El problema es que no tienen formas fáciles de insertarlo en la economía occidental y por lo tanto una muy buena forma de eso es comenzar a crear comercios indefinidos que a través de toda América Latina lavan el dinero. Eh, Puede ser un poquitito quizás demasiado imaginativo, pero esta proliferación de barberías que tienen delivery, que funcionan hasta las 3 de la mañana, abren un poquitito, digamos, la pregunta de qué es lo que están haciendo. ¿Están lavando solamente el dinero del Tren de Aragua? ¿El Tren de Aragua solamente produce su dinero a través de tráfico de drogas, extorsión, etcétera? Preguntas abiertas. ¿Qué crees? Buenas preguntas. Oye, Cristian, estamos próximos al intermedio musical, pero todavía tenemos tiempo para hacer otra pregunta más al profesor Wilson. Sí, me Ujú. gustaría, si el profesor nos puede explicar un poco la relación que existe en el programa nuclear de iraní, ¿verdad? Ujú. Justamente con esta escalada y cuánto influye este programa nuclear que tiene Irán respecto a las decisiones de Washington, por ejemplo, o Tel Aviv en estas estrategias militares. A ver, primero que nada, Irán es una anomalía en su programa nuclear por varias razones. También, como lo hemos conversado antes, Irán no está comprando tecnología nuclear del mercado negro, sino que tiene la capacidad de desarrollar su propio programa nuclear, su mini proyecto Manhattan, que no es ni tan mini, dicho sea de paso. Si bien es cierto, muy originalmente bajo el Shah, en 1965, Irán recibió un reactor casi de juguete, digamos, en el marco de un programa norteamericano que se conocía como Átomos por la Paz. El mismo Shah se sintió humillado por esta cosa y decidió pagar su propio programa. Este programa luego fue recogido por el Ayatollah Khomeini y mantenido hasta llegar al punto actual. Por lo tanto, más que desarticular o detener definitivamente ese programa es imposible porque hay un cuerpo de académicos que son los que mantienen vivo este proceso, que son formados en Irán. De hecho, los últimos 20 años se han matado, se han asesinado docenas de científicos iraníes, pero luego están sus ayudantes, sus aprendices, etc. El segundo elemento crítico es que el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, que se supone que también fue atacado y murió hace un par de días atrás, planteó durante su gobierno en al menos 3 ocasiones que él quería que él deseaba un arma nuclear para convertir a la entidad sionista, como ellos definen a Israel, no lo reconocen la condición de Estado, en un cementerio radiactivo, en un cementerio nuclear. Es decir, tú tienes un país que está embarcado en un programa nuclear, pero que a la vez tiene declarada una doctrina de primer uso. En ese sentido, ni Corea del Norte hace eso, ni Kim Jong-un, que está lanzando 3 misiles a la semana, digamos, ha dicho en ningún momento que su arsenal nuclear es para atacar a alguien en particular. Todos los países que son potencias nucleares, India, Pakistán, China Popular, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia, tienen doctrinas nucleares publicadas dentro de las cuales se declara explícitamente que no se va a recurrir a las armas nucleares como primera alternativa. No van a atacar a nadie. Y sin embargo, Irán, que tiene esta autonomía, tiene óxido de uranio en los Montes Sagros, decide anunciar que apenas tengan una bomba, lo van a usar. Y termino con una sola cosa, ya se ha hecho relativamente público a través de distintos medios, que la primera frase que da el equipo negociador iraní frente a Estados Unidos en Omán primero y en Ginebra después es: tenemos 460 kilos de uranio enriquecido al 60%, uranio 235, podemos hacer 11 bombas atómicas cuando queramos. Ahora conversemos. Bueno, Bueno,
llegamos a la mitad del programa. Sabemos que normalmente el profesor Wilson le Tengo gusta un más oído la de lectura tarro. que la música, así que le vamos a pedir a Marisol que elija la canción de su gusto. Sí, estaba pensando justamente en qué canción podría ser y voy a escoger, fíjate, una canción de una película que me gusta mucho, que se las recomiendo si no la han visto, me parece que todavía está en Netflix, que se llama La increíble vida de Walter Mitty. Esa es la Mm. película, ¿ya? No sé si la vieron alguna vez, pero tiene una fotografía maravillosa, es una película lo más interesante que hay, así que yo se las recomiendo. Y de esa película voy a escoger la canción Heartbeats. Heartbeats, latidos de corazón, que la canta, la toca, mejor dicho, José González. Ya, pues vamos a pedirle entonces a nuestros controladores Para que- Herbits. Eh, Vamos a conocer esa canción y tu gusto musical. No nos dejen, ya volvemos en un instante más para seguir conversando interesante materia, lo que está aconteciendo en el mundo y también en Chile. Bueno, ¿qué les ha parecido mi canción? Díganme si no es una canción que por lo menos para aliviar un poco todo este conflicto que estamos conversando, es una canción, a mí me encanta, la verdad espero que la hayan disfrutado, espero que vean la película, se las vuelvo a mencionar, La increíble vida de Walter Mitty, me parece que todavía está en Netflix y si no la pueden buscar en alguna de las plataformas porque realmente vale la pena verla, es muy bonita y la fotografía, como digo, es maravillosa. Eh, y de paso, me gustaría decirles que no se olviden que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Es un día muy especial para todas nosotras. Es un día en que celebramos el hecho de que somos mujeres, estamos participando de la sociedad, estamos participando en nuestras comunidades y tenemos, gracias a Dios, en nuestro país y en general en nuestro hemisferio, una libertad que hoy día, en el caso, por ejemplo, del tema que nos compete hoy, Irán, han perdido las mujeres iraníes, que en la década de los 50, 60 eran mujeres totalmente libres. Iban al colegio sin ningún problema, no usaban el hijab, iban a la universidad, eran grandes, grandes profesionales, tenían una vida tan parecida a la nuestra, usaban bikini en las playas. Entonces, ver hoy día a esa mujer tan, eh, de alguna forma, truncada, sus vidas, Mira, su forma, ha sido, o sea, para nosotros es algo muy, muy, muy terrible. Y bueno, Fernando, ¿qué nos puedes comentar al respecto de todo esto? A ver, es una gran contradicción porque efectivamente la base social continúa permitiéndole a la mujer tener, como les decía, tener su propio patrimonio, sus propias pueden comprar propiedades, automóviles, casas, etcétera. Pero por el otro lado se les restringe en términos de, por ejemplo, tener que vestir el hijab, el pañuelo que cubre el pelo, y una serie de otras limitaciones que son aplicadas por la policía de la moral. Es decir, podemos recordar que han habido varias docenas de chiquillas que han sido asesinadas, digamos. La más conocida fue Mahsa Amini, quien fue golpeada en el metro por tener mal puesto el pañuelo y finalmente termina falleciendo precisamente por una fractura craneal que le comprometió su cerebro. Esa ambivalencia, de alguna manera, es lo que alimenta el nivel de odio que está generando este régimen. Pero por otro lado, también es cierto que existe una red fuertemente vinculada al noreste del país y al mundo rural que faculta y fomenta y empodera a los mulás y al Consejo de los Ulemas, que es el Consejo de Guardianes, que es como la base legal de la teocracia, eh, generando una tensión que es irresolvible. La verdad es que Irán ha estado enfrentando media docena de grandes levantamientos sociales, grandes estallidos sociales, por utilizar el término de moda contemporáneo, primero por el pésimo manejo de la pandemia, posteriormente por los malos manejos financieros que están reventando las economías domésticas en el país, y más recientemente por pidiendo la salida de la teocracia.
En ese sentido, incluso sin estos ataques, probablemente de aquí a 20 años, la teocracia probablemente hubiera caído simple y sencillamente por ser incapaz de proveer bienes y servicios. Ahora, por otro lado, veamos que lo único que funciona en Cuba todavía es precisamente el aparato de la policía política y el sistema represivo que le permite al Partido Comunista permanecer en el poder. Y una vez que se ha llegado a una determinada distancia y se han cometido una cantidad suficiente de crímenes, ya no se puede ceder. Se ha llegado demasiado lejos. Por lo tanto, la verdad es que esta es una situación trágica que no creo que termine bien. Incluso si cae el régimen, más que surgir de la nada una democracia liberal, lo más probable es que surja una guerra civil derivada de las distintas fracciones de poder que van a surgir de este colapso. Qué tremendo. Cristian, Sí, bueno, vemos una tensión permanente en esto, ¿cierto? Y no sé, me gustaría, profesor, si tú nos puedes despejar la duda si estamos ante un punto de no retorno, que esto va a seguir escalando y que probablemente vaya a continuar años, o todavía tú crees que existen canales diplomáticos que puedan frenar esto y de alguna otra manera restablecer el orden de la región del Medio Oriente. A ver, la diplomacia nunca termina. Recordemos que la verdadera definición de von Clausewitz de la guerra es que es la agregación de violencia a la dialéctica política. Por favor, esa tontera que se repite, que es la continuación de la política por otros medios, no es exactamente lo contrario a lo que dijo Clausewitz. En esa situación siempre hay negociaciones. Hoy día tenemos dos problemas centrales. Primero, ¿quién habla por Irán? Con la decapitación casi total del gobierno, del mismo Consejo de los Ulemas, del propio Ayatollah, etcétera, las estructuras de poder iraníes son extremadamente frágiles. Y el hecho de que se haya nombrado, como lo mencionábamos en el bloque anterior, a Moqtada al-Jamenei como el hijo de Ali Jamenei como heredero, eh, nos genera un problema tremendo porque Moqtada no tiene la carrera clerical de su padre, mucho menos de Ruhollah Khomeini, era un clérigo de tercera línea, comparativamente joven. Por lo tanto, lo que está primando acá más bien son las redes de poder y particularmente de la máquina de poder construida por la Guardia Revolucionaria Islámica, que serían los pretorianos que estarían llevando al trono a este personaje. Esa situación abre una serie de ventanas de análisis, porque Moqtada es incluso más radical que el papá, pero por el otro lado, el país se está enfrentando a una situación catastrófica. Y ya hay rumores que Moqtada ya habría sido muerto en algunos otros ataques. De hecho, incidentalmente, en la muerte de Ali Khamenei murió no solo su señora, sino que también la señora de Moqtada y su hija. Por lo tanto, convengamos que es un hombre que no está precisamente en el mejor de los estados de ánimo para negociar con Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, tiendo a pensar que queda todavía algún tiempo. Eh, haciendo un paralelismo con lo que fueron los ataques de Kosovo en 1997, donde también se trató de ganar una guerra solo con el poder aéreo, y finalmente lo único que se consiguió fue un empate que logró derrocar a Slobodan Milosevic, pero que no consiguió efectivamente resolver el problema kosovar que permanece hasta el día de hoy como una isla reconocida solamente por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, quizás una salida a esta crisis venga con algo parecido al esquema de Venezuela, es decir, reteniendo un fantasma del régimen fuertemente coaccionado y limitado, que se comporte de acuerdo a como quiere Estados Unidos. El problema para hacer eso es que mientras la cleptocracia chavista había llegado a un nivel de decadencia espantosa, y el problema central era Nicolás Maduro como persona natural, porque los demás estaban dispuestos a negociar. Acá tenemos un país de 90 millones de habitantes, gobernado por radicales. Por lo tanto, esto es el mismo caso de Putin en Rusia. Si ustedes matan a Putin, bueno, se abre el refrigerador y se saca otro guerrero de la Guerra Fría, digamos. O sea, hay stock, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, esto va a requerir un proceso bastante más delicado y que va a requerir negociaciones y conversaciones que necesitan, primero que nada, que el Estado iraní logre consolidar una estructura de liderazgo, que en este momento no la tiene. oye, y llegando a nuestro país de regreso, digamos,
Ujú. tuvimos la noticia del día martes del quiebre de las conversaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Hay varias acusaciones ahí respecto de la falta de transparencia fundamentalmente. Eh, ¿No es cierto? Señala el presidente Boric de que le habría enunciado en una conversación de 16 minutos, probablemente fue el índice, no es lo mismo que leerse el libro. ¿M? Eh, y hay una situación de quiebre importante, de desconfianza absoluta, y que va a venir un periodo probablemente de auditorías, se van a devaluar Mm. muchísimas situaciones que aún no saltan a la luz. Y bueno, ¿cómo estás viendo tú este panorama? Hay un llamado al cardenal Chomalino, ¿cierto?, a retomar este Ujú. diálogo para que sea un traspaso ordenado. Vienen Mm. muchísimos, eh, Ujú. comparado a otras veces, mandatarios extranjeros, incluso el rey de España, Felipe VI. ¿Cómo estás viendo tú que se va a llevar a cabo este proceso y qué es lo que va a pasar en los primeros 30, 60 días, que es el periodo de luna y miel? A ver, la verdad es que no extraña mayormente, uno siempre tiene la esperanza que esto se haga de manera cívica y ordenada, pero el estilo de informalidad y de relativo desorden que ha caracterizado la administración de Gabriel Boric hacía muy poco probable que pudiera sostenerse frente a un gobierno que iba a llegar con exigencias de coherencia bastante mayores. Dicho aquello, pareciera ser que el principal problema no es el del cable, sino que por el contrario, en diversos ministerios donde derechamente se están adaptando cifras y números. Hay varias circunstancias donde, por ejemplo, sin entrar en mayores detalles, se asegura haber pagado determinados créditos, etcétera, hasta el 90 y algo por ciento, cuando se sabe positivamente que rara vez se logra llegar sobre el 60. Es decir, se están presentando cifras que son poco plausibles, que una persona con experiencia comprende que se está alterando el sentido y alterando la visión. Ahora, dicho aquello, la verdad es que queda comparativamente poco tiempo, son menos de una semana, digamos, para que se produzca el cambio. Y de alguna manera tiendo a pensar que la visión de la izquierda y particularmente el gobierno de Boric esperaba acciones más bien de carácter pasiva, cercana a lo que había sido el estilo tradicional de las administraciones Piñera, y esto los sorprendió. ¿M? Y hay una minuta evidente, plantear que esto es se está alterando un ritual republicano. No lo tengo tan claro, pero convengamos que las circunstancias son particulares, son gobiernos de signos políticos muy diferentes. El gobierno de Gabriel Boric ha tenido serios problemas de probidad y de eficiencia en el control de las finanzas públicas. Hay distintas sospechas, distintos procesos en los cuales quedan todavía muchos signos de interrogación. Y tiendo a pensar que después de la comedia de equivocaciones digna de, digamos, un centro de alumnos de la educación media, que ha sido todo este debate, informaciones a medias, medias verdades, sobre el tema del cable, llegó un punto en el que simple y sencillamente había que o decidir seguir con la pantomima o tirar una raya en la arena y reclamar seriedad. Y tiendo a pensar que eso es lo que ocurrió el día martes a las 8 de la mañana, digamos. Y el presidente Boric y su gente no estaban esperando una acción así, por lo tanto su reacción, o sea, fue muy clara la redacción de la minuta de la SECOM y la tournée que se ha dado, por ejemplo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, por todas las radios de Chile, digamos, repitiendo la minuta en la misma estructura, muestra que están un poco descolocados. Ahora, cuidado con esto, porque esto puede ser una trampa. La política le interesa a la gente interiorizada en política, pero los chilenos, el chileno promedio, quiere que le resuelvan el tema de la seguridad, el tema de la frontera y el tema del crecimiento económico. Por lo tanto, toda esta pelea va a desaparecer en 3 segundos cuando se anuncie un paquete económico, tanto de ahorro fiscal y de estímulo de la economía. Ojalá el mismo día 11 de marzo a las 2 de la tarde, después del almuerzo formal en La Moneda, etcétera, etcétera. Y ahí queda la gran duda. ¿M? Que esta trampa, este espejismo que nos encanta a los que nos interesa la política,
no olvide que hay una enorme cantidad de chilenos que están esperando decisiones y acciones de carácter concreto. Tengo la confianza y la esperanza y alguna información que me dicen que no va a ser así, que los decretos, el futuro ministro Quirós, el ministro de Economía futuro, ya los tienen casi preparados, digamos, van a llegar a firmar y de hecho el presidente electo apenas asuma va a pasar una buena tarde firmando documentos. Confiemos que eso sea así, pero hay que tener cuidado con el espejismo, que es exactamente lo que esta gente de la nueva izquierda sabe hacer también. El viejo dicho de que el mensaje es la verdad, o como lo dijo ese famoso mensaje que se filtró tras la fracasada venta de la Casa de Allende. No te preocupes si lo arreglamos mediáticamente. ¿Mm? Refleja una forma de entender el sistema y no, por lo tanto no hay que confiarse. Pero eso es gruesamente lo que les podría decir en ese punto. Estamos conversando con el profesor Fernando Wilson sobre lo que acontece en el mundo y en Chile. Marisol, Sí, mira, yo me voy a ir a lo que estábamos hablando antes, porque me quedé como con una pregunta en el tintero, Por favor. es una pregunta que se han hecho mucha gente porque se sabe, digamos, del golpe, ¿no es cierto?, de la guerra de Irán, de Estados Unidos, de Israel, pero hay mucha gente que no entiende el objetivo de esto. Entonces, no sé si es posible que tú pudieras decirnos a nosotros y a las personas que nos escuchan y nos siguen en YouTube, eh, cuál es efectivamente el objetivo que tiene Estados Unidos e Israel al tener este conflicto con Irán. A ver, en lo táctico, el objetivo inicial es el desarme y la destrucción de toda la infraestructura, ya no solamente nuclear, sino que preferentemente de fabricación de misiles y drones. Si bien se ha vuelto a atacar la industria nuclear, el eje de los ataques, tanto norteamericanos como israelíes, ha sido las fábricas de misiles, es decir, cortar ese potencial. Al nivel operacional, nivel intermedio, pareciera ser que se está buscando aislar las ciudades iraníes a través de destrucción de infraestructura. Irán, precisamente por el gasto de cifras siderales de dinero en el apoyo al eje de la resistencia al programa nuclear, tiene hoy día una infraestructura básica de servicios extremadamente precaria. Y un problema central es el abastecimiento de agua. Tres grandes represas que tendrían que haber sido construidas para abastecer a Teherán, una ciudad de 10 millones de habitantes, no fueron producidas y ya están con serios problemas de abastecimiento de agua que se van a incrementar de manera dramática en el próximo verano del hemisferio norte. En esa situación, me da la impresión que los objetivos son agudizar los problemas de la sociedad iraní para que se produzca algún cambio político. El problema es que a nivel estratégico, político estratégico, es donde están las grandes dudas. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos e Israel? ¿Un cambio de régimen? ¿Les basta la destrucción de la capacidad militar? Eso es lo que no ha sido revelado. A ver, me cuesta creer que un aparato político-militar como el norteamericano no haya levantado el dedo el jefe de Estado Mayor, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor a decir, señores, esta es la escala de planificación, relléneme las cajitas, digamos, para poder planificar esto. Pero me llama profundamente la atención que no se haya hecho público, que se mantenga reservado, porque le impide al adversario entender qué es lo que tiene que entregar. Y por lo tanto, yo no descartaría que en un relativo corto plazo, ya sea Marco Rubio, ya sea el propio Donald Trump, o incluso Netanyahu, expresen una lista de peticiones, probablemente de la mano del éxito de la campaña aérea. Pero les vuelvo a insistir, producir un cambio de régimen sin una ocupación militar física terrestre, sin la bota del soldado en la capital del país enemigo, es muy difícil y probablemente se aspira a resultados de carácter comparativamente limitado. sí. Cristian, Eh, Dos cosas, muy rápido. Yo quiero Ujú, retrotraer un poco la conversación a lo que hablábamos del traspaso. ¿Ah? Yo solamente lo quiero ujú, aterrizar a un tema súper local. El día de ayer tuvimos una comisión de vivienda en donde viene la Seremi del Minbu y nos ujú, habla
de cuál fue la gestión del MIMBU, del Ministerio, en términos del incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y yo me imagino la cara del próximo ministro, ¿cierto? Del ministro Iván O- Poduje, ok. cuando vea esta carta que nos mostró a nosotros, en donde dice que hasta la fecha se han construido 80 viviendas y lo que resta del 2026 y 2027 se proyectan la construcción de 2.700 viviendas. O sea, todo para el próximo gobierno. Yo de verdad quiero ver esa cara porque no hicieron nada. Y en definitiva son muy malos para transparentar las cifras. Así que eso como dato a la causa, algo que viví en carne propia en la comisión del día de ayer y lo quería traer a colación producto de lo que comentaba No, el profesor Fernando. claro, a ver, en términos estrictos, si hay alguna persona que tiene el carácter para comprender y enfrentar eso, es Iván Poduje. Y seamos sinceros, Iván Poduje viene diciendo exactamente lo mismo digamos, desde los 3 meses del incendio. Por lo Sí, y de hecho, buena parte de los problemas que ha tenido Iván Poduje son precisamente porque no edulcora, no aliviana nada, sino que la tira sin anestesia. Ahora, por el otro lado, la eficiencia que ha demostrado él, sobre todo en trabajos urbanísticos de levantamiento, etcétera. Yo todavía recuerdo los mapas de la destrucción de Valparaíso, Viña y distintas ciudades en el estallido que realizó a través de su consultora Tisba, que era impresionante. Iban por local comercial tras local comercial en la calle Conde, la Avenida Argentina, etcétera, la Avenida Brasil. Entonces, en ese sentido, es una persona en la cual tiendo a creer que se puede confiar bastante. Es alguien que entiende el problema, que conoce perfectamente los sistemas. De hecho, en una presentación que él hizo en una universidad de la región, él planteaba que el error central de la reconstrucción era que se había hecho sobre la base de decretos que consideraban una situación de normalidad, cuando existían otros decretos sí, claro. que permitían trabajo. Entonces, de alguna manera hay una visión que va desde lo estratégico hasta la operatoria misma, que plantea que claramente es un hombre. De hecho, yo tiendo a pensar que es por lejos el mejor candidato para ministro de Vivienda que este gobierno pudiera haber tenido. Y paradójicamente su único problema es la ibris, es decir, su propio genio, su propio carácter. En muchas ocasiones él es su propio peor enemigo. Y como decía Fernando, un... Perdón, por favor. no, mira, yo no me quiero desviar porque solamente lo quería hacer como un paréntesis, ¿ah? Pero muy bien tu acotación. Pero quiero ir al tema respecto a, insisto, cómo nos pega como país esto. Hay una ruta, creo que es cercana al Golfo Pérsico, que se llama Ruta Ujú. de Hormuz, ¿ya? El No, el estrecho de Hormuz. estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, en donde transita el 20 o el 30% del petróleo de ese sector, de esa Sí. región. Entonces, O sea, del probablemente, abastecimiento mundial. Sí, sí. claro, exacto, sí, es muy crítico. Entonces, respecto a eso, Chile, en nuestra posición, debiésemos estar preparados para este escenario de restricción energética, o incluso quizás podríamos enfrentar un escenario muy similar a lo de la pandemia en cuanto a lo inflacionario, respecto a eso. A ver, no necesariamente. El mercado del petróleo ya ha demostrado que es capaz de resistir interrupciones de abastecedores de gran entidad. Lo que pasó con los embargos sobre Libia, el propio Irán en la década de los 80, etcétera. Lo que ocurre es que la misma OPEP se encarga de incrementar la producción, etcétera, para balancear los precios. En este momento, como la mayoría de los miembros de la OPEP son árabes, y a eso se agrega además Venezuela, están incrementando masivamente la producción para compensar los efectos que tiene los ataques iraníes. El problema precisamente es que la mayor parte de la producción de estos estados del Golfo sale por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho en forma de L al sur del Golfo Pérsico, que tiene 39 kilómetros de ancho, pero en realidad los tracks de navegación son mucho más restringidos. Y hay una serie de islitas que están ocupadas por Irán que tienen instalaciones de baterías costeras con misiles y cosas por el estilo. El punto es que probablemente, y eso es lo que la OPEP quiere evitar, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán, es que el mercado internacional derive a desplazar las demandas de petróleo desde el Golfo a otros productores como Venezuela ahora con intervención norteamericana y sobre todo Indonesia, que es el mayor país musulmán del mundo y además un enorme productor petrolero.
Por lo tanto, está en el interés de los propios países árabes impedir que Irán bloquee. Irán ha atacado 3 petroleros hasta ahora, uno con banderas de Palau, otro que era precisamente un petrolero iraní capturado y retenido en un puerto omaní, y un tercer petrolero que fue atacado pocos momentos atrás, digamos, y del que no se conocen mayores detalles. Pero probablemente a corto andar un mensaje del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, el GCC, y también de la Liga Árabe, hizo comentarios bastante duros sobre Irán, y por lo tanto las enormes fuerzas armadas del Golfo Pérsico. Puede que no sean los mayores especialistas de la Tierra en usar material sofisticado, pero tienen cantidades gigantescas de armas. Solo recordar que para abastecer las operaciones sauditas en Yemen contra los Houthi, Arabia Saudita compra anualmente entre 20 y 25 mil millones de dólares en munición. O sea, no, son cifras siderales. Bueno, en ese sentido, claramente reconocidamente, las Fuerzas Armadas iraníes y sobre todo la Guardia Revolucionaria es militarmente eficiente, pero frente al peso de las capacidades que les entrega el material que tiene Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, unido a una cierta ayuda, no solamente norteamericana, sino que también de una coalición de voluntades de países que dependen de ese petróleo, Gran Bretaña, o sea, Gran Bretaña no tanto porque tiene el petróleo Brent del Mar del Norte, No, pero Francia y otros estados europeos, Italia, pudiera efectivamente operar en eso. Incluso el propio Donald Trump planteó escoltar a los petroleros por Hormuz precisamente para impedir estos ataques, y no pudiera descartar el hecho de que se han hundido más de 20 buques de la Armada iraní como un mensaje que va precisamente en ese sentido. bueno, Terminando la respuesta, el arma básica que le queda a los iraníes es hacer algo que hicieron en el marco de la llamada guerra de los petroleros durante la guerra Irán-Irak, que es soltar minas de orinque, minas flotantes, votante. soltarlas y dejar que la corriente se las lleve al estrecho de Hormuz. Los mismos norteamericanos casi pierden una fragata, la Samuel B. Roberts impactada por una de ellas, y eso probablemente por el tema de los seguros pudiera ser mucho más peligroso que los ataques que están llevando a cabo ahora. De alguna manera es soltar minas en Hormuz, es acerruchar la rama en que los propios iraníes están sentados. Otro detalle, el principal puerto exportador de Irán es Bandar Pero, Khomeini y Bandar Abbas, que sí, quedan al norte del estrecho de Hormuz, es decir, claro, se bloquean ellos mismos ellos. también. Bueno, estamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerle con mucha honestidad al profesor Wilson por aclararnos Por y favor, darnos una visión completa de lo que está pasando en ese lugar del mundo que ciertamente nos va a impactar. Así que muchas gracias, Fernando. por Le favor. dejo el Gracias a ustedes. micrófono también a nuestros colegas Marisol y Cristian para que se despidan y ya nos veremos prontamente con un nuevo gobierno, con varias novedades. Bueno, un gusto, Fernando, como siempre, de escucharte, Por favor, de cosas, siempre, siempre me encanta porque eres muy didáctico, como buen se profesor, agradece. te agradece mucho también de tu parte. Así que espero que nuestros radioescuchas y nuestros seguidores eh, así también lo sepan y entiendan y puedan, digamos, como de alguna forma comprender este tema. Y no es fácil, ¿ah? Así que, No, no lo es. Definitivamente no lo es. Cristian, Y genera, y genera mucho debate. Oye, Por nada, favor, perdón. reiterar los agradecimientos, Fernando, eres un tremendo profesor. Bajas la información compleja a lo simple para que todos la podamos entender. Así que un agrado como siempre y nada, Reinaldo, Marisol, nos vemos la próxima semana con una nueva edición de este tremendo programa de Vamos Somos Chilenos. Por Fernando, favor, gracias a ustedes. el No, micrófono. agradecerles como siempre a ustedes por la paciencia de soportarme. Y eso, agradecer nuevamente, y cada vez que se puede, por favor, siempre estaremos acá a su disposición. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y auditores, los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves 12. Vamos a conversar de educación en un mes que marzo, ¿no es cierto?, que nos asusta a todos, y también del cambio de mando que seguramente va a estar muy interesante. Así que hasta la próxima semana y muchas gracias por seguirnos.